nos tocó el boom, ese boom que llamaron el destape. Ese boom fue en esos años, de pronto una España que estuvo hermética, tan controlada, y de pronto la libertad. Pues, ¿qué sucedió? Que de pronto vino pues mucha policía, porque actriz o actor que no se desnudaba no tenía trabajo, porque todo era eso, había una gran necesidad de libertad. Porque además me encanta, fueron peripecias muy, muy bonitas, o sea, de esfuerzo legítimo. Yo estaba perdido en el planeta, yo no sabía sinceramente ni quién era Silvia Pinal. Y Silvia Pinal, ¿cómo? Luego Silvia Pinal, te voy a contar una cosa, cuando nos veíamos en Televisa, me agarraba del brazo, ni siquiera me preguntaba para dónde iba, y la tenía que acompañar hasta el estacionamiento de su coche. Y cuando nos tomaba la cámara, ni yo tampoco. Entonces nos quedamos así como que... Y no nos quedó de otra más que estar ahí pegados Pues sí. un buen rato. Pero ya era incómodo. Y yo me acuerdo de... La verdad, o sea, sinceramente, yo ahí pasó. ¡Ay, mi exclusividad, mi carrera! ¡Dios, muy buenas! O sea, que me dieron 1000 motivos para suicidarme después de mi intento de suicidio, más que los motivos que tuve cuando lo hice. Y todo fue por el escarnio que sufrí. No me dejaron en paz. Destruyeron mi vida. Amigos de Mitch TV, oigan, cuando el talento en alguien es indiscutible, nació para ser una estrella. Y el día de hoy tenemos a una estrella, a un gran actor, un hombre que nos ha dado lágrimas en sus personajes, porque ha hecho telenovelas, ha hecho cine, ha hecho teatro, ha hecho todo. Nos ha hecho reír mucho en las telenovelas también, con La Malvada Rubí. Es un hombre que ha vivido las altas y las bajas, Sí. Una vida agridulce, lo fastuoso de la fama, pero también los sinsabores. Y el día de hoy, en verdad, estoy muy honrado y muy contento de estar con un gran actor. El señor Miguel Pizarro. ¡Hola, hola! El placer es mío. El placer es tuyo. Sí. Porque eres un tipazo. Además, hay algo que de repente no se nota luego en las entrevistas y todo esto. Y es el candor y la buena vibra de su espacio y el recibimiento que nos dio. Nos sentimos en casa. Y acabamos de llegar hace 15 minutos, creo, ¿no? Es tu casa, Miguel. Eres un tipazo y tienes un tono maravilloso. Yo había visto mucho tu trabajo. Ay, gracias. Se te admira, por supuesto, y porque además el rango del periodismo y todos estos medios es tan voraz y tan competitivo que mira qué bien que te has hecho tu espacio y qué bien lo haces. Ay, mi amigo. Pues mira, qué lindo viniendo de ti, no sabes cómo lo agradezco. Y vamos a tener una plática muy padre porque todo el público, pues eres un hombre que ha sido muy reservado con tu vida privada en ciertas ocasiones. O sea, sí hemos sabido cosas de ti, pero de repente te nos desapareces, Miguel Pizarro. Sí. Porque ¿qué haces en esos tiempos? Y eso es rarísimo en los personajes del medio. Eso es rarísimo porque no lo puedes conseguir. No, todos quieren andar ahí en la alfombra roja y que los vean y que los... Sí. Y a veces, ya cuando es eso un exceso, se quieren esconder y no pueden. Y bueno, la vida me ha permitido hacer de pronto esas cosas que no es fácil. Claro. Porque yo cuando de repente me escabullo y no quiero saber nada, sí lo consigo. Y eso, cada cual de pronto va por esta vida como puede o como quiere o como se puede defender. Y en mi caso, bien dices tú, nos tocó el candelero a todo lo que daba, porque además de pronto entramos con el pie derecho, entramos con una novela que se llamó Pasión y Poder, que de pronto yo de la nada, porque vamos, ni quien supiera de mí, yo había hecho cosas musicales, pero en concursos como Valores Juveniles, no sé qué, ahí iba picando piedra, y de repente me toca esas páginas de las telenovelas en donde o veías esa telenovela o veías esa telenovela. Todo mundo veía ese canal y no había más cosas. Claro. Entonces era impresionante cómo saliendo en un solo capítulo, y no salía en uno, salía en toda la novela, la gente te ubicaba en la calle
Era impresionante la penetración que tenían en ese entonces las novelas, era otro mundo, no había tantas redes y todo esto, entonces tú llegabas de pronto a la oficina y hablaba todo el mundo de la misma novela, porque no había más. No había opciones. No había opciones. Y también, bueno, las novelas eran muy buenas en ese entonces, había un ramillete siempre de actores consagrados, veteranos, maravillosos, que fueron los que nos enseñaron a nosotros, y de pronto fue así, se catapultó. Y con un personaje muy bonito, se llamó Pedro el Tonto en Pasión y Poder. Mis hermanastras eran Paulina Rubio, Lola Merino, mi madrastra era Claudia Islas, mi papá era Carlos Bracho, el villano era Rocha, maravilloso, Eladio Gómez Luna. Y esa fue mi primera novela. Y en esa primera novela, a este personaje le pasaba todo. Lo mejor que te puede pasar como actor son personajes que sean divertidos, que no estés todo el rato de galán así de hola, ¿qué tal, querida? Ajá. ¿Cómo estás? Y tal y cual. No, o sea, que pasen cosas, conflictos. Cuando hay conflictos en el personaje es maravilloso, y en este personaje, fíjate, tenía el conflicto de que era el primogénito, por lo tanto se iba a quedar con la mayor parte de la herencia, por lo tanto su madrastra no lo quería, no obstante se volvió alcohólico porque se enamoró de la esposa de su hermanastro. No podía tener más conflictos este Pero cuate. ya te me fuiste muy adelante. Yo quiero que conozcamos desde la niñez. Bueno, va. Ahora, pero rápidamente, en el anonimato te gusta luego estar que ni siquiera redes sociales. Me dices que tienes Miguel Pizarro. Sí, ¿por ya me qué? están regañando. Sí, es verdad. Y es raro de repente encontrar ya personas que no tienen redes sociales. Yo no las tengo. ¿Por qué? Porque de pronto dices, es que es bonito desconectarte. Y como yo tuve también esa faceta de pintor y tal, como que a veces necesitas una introspección muy concentrada y que no te atosigue tu profesión y todo esto. Y a veces habemos quien nos alimenta esas soledades y esos encuentros contigo, esas preguntas, ese crecimiento personal, porque siento que luego te puedes llegar a vaciar. De tanto que das todo, ¿qué te quedas? Y bueno, yo creo que eso nació sinceramente en mi faceta, que fue lo primero que hice en la profesión de lo artístico, de pintor. Ok. Que ya ves que los pintores como son de su tiempo, los escritores también tienen su... Pues su podrías vender tus pinturas en las redes. Yo lo que sí tengo que aprender, y eso me tienes que dar tips. Por supuesto, te vamos a ayudar. Es a esa faceta de saberte vender y de saber encontrar y potencializarte, ¿no? En pocas palabras, porque realmente es parte de... Porque puedes ser un gran artista, pero si no te sabes vender, esa es la verdad, ¿eh? Ve, hablando de pintores, ¿no? Dalí se supo vender muy bien, Andy Warhol también. Hubo quien tenía ese toque de tener arte, pero también saberlo vender. Una gran parte de nuestra profesión es ser un gran relaciones públicas, y es que va de la mano. Totalmente de acuerdo. Oye, Miguel, bueno, español, mexicano... ¿Qué onda? ¿Dónde naciste? Porque estamos ahí. Soy popurrí, soy una capirotada, yo creo, porque de todo un poco, ¿ves? Porque mis papás se conocieron en un barco. Esto fue como el Titanic, muy romántico. No. Sí, señor, bien bonito. Es una historia, la verdad, bien linda. Mi papá era marino mercante, gallego, por lo tanto español, obviamente. Y de pronto, pues nada, él trabajaba en este barco, el Magallanes. Había dos barcos muy importantes en aquel tiempo, el Magallanes y el Marqués de Comillas. Y te digo que muy importantes porque todos los refugiados de la Guerra Civil Española se vinieron en esos barcos. Entonces, fíjate tú, con Germán Robles, recordarán no le gustaba que lo dijéramos así, el vampiro, ¿no? Sí. Porque todo el mundo lo ubicaba por lo del vampiro. Y él decía, yo hice otras cosas, no sé qué, no, chaval, y no da. Y a todas, la llevé súper bien con él. Y un día, cuando estábamos en la Dama de Negro, le llevé un tríptico del barco en el que se vino él de España a México. Órale. Y me dice, pero Miguel, ¿tú de dónde sacas esto? Y bueno, pues ya le conté, pues mi papá era marino mercante y todo ese tipo de cosas. Entonces, mi papá trabajaba en ese barco. Y mi mamá, mexicana, iba a conocer a sus ramas españolas. Y entonces, pues nada, le tocó ir en ese barco y mi papá, nada tonto,
pues le echó el ojo, porque además, bueno, mi mamá guapetona y tal, y la persiguió. Mi papá, yo creo que habrá perdido un permiso, no sé qué cosa, pero de repente lo veías que en las fiestas o en las reuniones que mi mamá tenía ya contempladas dentro de su tour, pues ahí estaba mi papá. Y se casaron en Madrid, en una iglesia muy bonita. Y nada, pues ya regresaron a México y mi abuelo, por parte de mi mamá, le dijo a mi papá, eso de ser marino mercante, un amor en cada puerto, no, nada que ver, ¿eh? Yo le voy a poner aquí un negocio y el abuelo, que se dedicaba, era ganadero. Fíjate qué dicotomía, ¿cómo puede salir alguien normal si de repente mi abuelo, por parte de mi mamá, era ganadero y por parte de mi papá era científico? Entonces, ahí la revoltura está tremenda. Claro. Y también muy interesante. Y fíjate que mi abuelo, por parte de mi papá, lo buscas en internet, Pío Pita Suárez Cobian, y te va a salir que es el inventor del barómetro invertido, no sé qué cosas y tal y cual. Entonces era científico, era meteorólogo, era aviador, un hombre por lo tanto muy interesante, con una preparación que daba hasta miedo. Y una anécdota que nadie te la podía creer, Mitch, que es que vivieron en el Retiro. Ay, ¿cómo está Dices, eso? ¿cómo está eso? Exacto, porque nadie te lo cree. O sea, si lo cuentas en España te toman por loco. Es que había una casa que era de meteorología. Entonces mi abuelo, la verdad, tuvo 13 hijos legítimos y entonces era un tío de puchada. Entonces los primeros de sus hijos tuvieron la oportunidad de vivir en el Retiro. No. Imagínate qué parque tan bonito. ¿Quién tiene esa oportunidad? Pero fue así la página. Ve qué cosas tan curiosas de pronto tenemos en nuestro álbum familiar. Y entonces, pues la verdad es que es una oportunidad tener tantas ramificaciones, tantas cosas como interesantes. Y bueno, así fue como se conocieron mis padres, en ese barco. Y ya después nacimos nosotros en México. 13 son, ¿no? ¿Cuántos son? Bueno, 13, todos la familia por parte de mi papá, ajá. 13 hermanos. Pero nosotros somos 4. Pepe, el mayor, luego sigue mi hermana Marisa, luego sigo yo y luego mi hermano Javier. Y nada, pues esa página de la historia para nosotros transcurrió en Córdoba, Veracruz, Mitch. Tan bonito, besos a Córdoba, Veracruz. Es verdad. Y pues bueno, ya nos fuimos luego a España. Yo tenía 9 años, eso fue en 1970. Yo soy nacido el 8 de agosto de 1960. Y entonces me fui con 9 años. Allá ya cumplí los 10. Y ya regresé de 20 y algo. Entonces nos tocó, fíjate qué cosas nos tocaron. O sea, eso parece ya surrealista. Nos tocó Franco todavía. Franco murió en el 75. Nosotros llegamos en el 70. Nos tocó la investidura de Juan Carlos, rey de España. Y nos tocó cuando también se metieron en las Cortes, esa página de España en donde de pronto todos al suelo, no sé qué, no sé cuánto. Y el único que se quedó sentado y en su sitio y con todo el señorío, Adolfo Suárez, el primer presidente español, ¿no? El del partido, ¿cuál llevaba él? Ahorita no me acuerdo. Pero ya ves que reinaba el rey, pero permitía que un partido estuviera. Es como la política que llevan hoy en día. Ha estado Felipe González, ha estado Aznar, pero en ese momento de la página de historia fue Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez fue el único que se quedó así dignamente ahí. Todos se metieron debajo de ahí, ya sabes, de sus escondrijos, porque entraron los de la Guardia Civil. Todo eso nos tocó. Salieron también tanques, tuvo que salir el rey Juan Carlos a hablar en televisión para decir, no, tranquilos, está ya todo controlado. Nos tocó el boom, ese boom que llamaron el destape. Ese boom fue en esos años, de pronto una España que estuvo hermética, tan controlada, y de pronto la libertad. Pues, ¿qué sucedió? Que de pronto vino pues mucha porque actriz o actor que no se desnudaba no tenía trabajo, porque todo era eso, había una gran necesidad de libertad y se plasmó en esas páginas. Entonces yo recuerdo ir a mis clases de bachillerato con mis compañeros, que perdónenme, a lo mejor suena escandaloso, pero iban viendo revistas porno
yéndonos a clase, porque tú en tiempos de Franco pasabas por un kiosco, un puesto de revistas, y era blanco y negro. Ajá. Después veías un puesto de revistas y tenías que hacer así como si te hubiera aparecido, no sé, Claro. fueras vampiro y te apareciera la cruz, Claro. porque era muy fuerte, o sea, y fue la época del destape. Todo eso creó todo ese boom de Alaska y los Pegamoides, de Pedro Almodóvar. Hicieron un disco que los reto a que lo encuentren. Se llama Peor Imposible. Y de verdad, o sea, los temas que hay en ese disco, además es, la verdad, musicalmente hablando, wow, qué nivel de música. Pero las letras eran muy atrevidas. Órale. Muy. Entonces fue un boom brutal. Claro. Y quieras o no, Mitch, todo eso permea en ti. O sea, todo eso lo viví. Entonces cuando llegué a México, yo llegaba muy open man y de pronto mis amigos me decían, esto no puedes decirlo acá, no tal. Me empezaron a tranquilizar porque pues llegabas con esa mentalidad. ¿A los cuántos años llegaste a México? Yo creo que habré llegado, si fue en el 83, 22 años. 22 años. Entonces sí, venías ya con toda una perspectiva, ¿no? de vida, de alguna manera. Aunque fuimos una generación lenta en el crecimiento. Nuestra inocencia duraba más tiempo y íbamos a otro ritmo. Y así fue. Pero que a los 12 años pasó algo contigo en tu salud, que hubo una situación por ahí. A los 12 años murió mi mamá. A los 12 años falleció, fue de cáncer, y nosotros éramos muy niñotes, esa es la verdad. Te digo que éramos generaciones que iban muy, muy lento, y fue obviamente muy traumático, porque estábamos recién llegados a España, y de pronto, pues, adaptándonos, porque es muy diferente ir de turista a ir a vivir. Entonces, cuando ya vas a vivir, ya vas a los colegios, ya vas a esto, ya hay una permanencia, ya la cosa cambia. Si de repente dicen que los muertos, ¿cómo dicen? Los de aquí, los invitados a los 3 días apuestan. El huerto y el arrimado a los 3 días apuestan. Exacto. Entonces, imagínate tú cuando ya te quedas a vivir. Las cosas cambian. Y bueno, fue así. La verdad, nos hizo mucho daño la muerte de mi mamá. Porque cambiaron muchas cosas en la casa. Mi papá nunca se volvió a casar. Mi papá nunca se quiso volver a casar. Y lo dijo, yo no voy a meter a otra mujer en la casa. Fíjate que gente hecha de una pieza, ¿ves? El ejemplo que me dejaron a mí fue muy, muy difícil de seguir. Ajá, claro. Pero bueno, eran páginas de aquel tiempo. Mi mamá contaba que en ese barco se tenía que cambiar 3 veces al día de ropa. Ay, cañón, ¿por qué? Hoy en día te vas en un crucero en tanga. Sí. En ese entonces, 3 cambios de ropa, ¿qué pasa, no? Pero así eran las tradiciones y el mundo. Y llegas a México a los 22 años y yo tengo entendido que tú primero tuviste tu faceta de cantante. Sí, y es totalmente cierto. A ver, ¿cómo fue? Te cuento. Porque además me encanta. Fueron peripecias muy... muy bonitas, o sea, de esfuerzo legítimo. Yo estaba perdido en el planeta. Yo no sabía sinceramente ni quién era Silvia Pinal. Y Silvia Pinal... ¿Cómo? Luego Silvia Pinal, te voy a contar una cosa. Cuando nos veíamos en Televisa, me agarraba del brazo, ni siquiera me preguntaba para dónde iba, y la tenía que acompañar hasta el estacionamiento de su coche. Y nos íbamos platicando. La verdad... un amor grandísimo, además admirable, ¿no? O sea, una mujer tan emprendedora, con tanta pujanza, en un tiempo donde la mujer, pues, no le permitían tantas cosas. Ella hasta produjo y fue muy atrevida en el sentido de salir adelante, la lucha, ¿no? Hay que aplaudir, la verdad, los méritos de otros. Que la queremos. Así es. Y la música. Y la música, pues nada, de pronto yo empeñado, yo quiero cantar. Y entonces, pues, entré en un centro de capacitación después de un casting muy curioso, y ese centro de capacitación, de ahí salió Coque Muñiz, Laura Luz, Alejandra Ábalos. Laura Luz. Fíjate, nos acabamos de ver hace poco, muy linda, nos queremos ¿Qué mucho. centro de capacitación? El que nos contó Alejandra Ábalos cuando vino, claro. Sí, a ver, estaban el Coque Muñiz, Alejandra Ábalos, Laura Luz, ¿quién más se recuerda? Pues la verdad creo que así como para ubicar,
éramos... ¿Gloria Trevi no estaba? O sea, No, en esa escuela no estuvo Gloria. Porque Alejandra nos dijo que estuvo con Gloria Trevi, ¿te acuerdas? Por el SEA, ¿no? Pero eso ya fue en Televisa. tienes En el razón, SEA, sí. ¿verdad? Y acá se llamaba la Agrupación de Iniciadores de la Televisión Mexicana. Pero un nombrezote que tienes que tomar aire. Y nada, pues era una ramificación un poco así como un paralelo al SEA. Y estaba en la calle de Quintana Roo, 142, Colonia Hipódromo Condesa. Y pues nada, hice mi casting y yo llegué con una canción rarísima. Todos estaban cantando canciones de Manuel y José José. Y yo llegué ahí con una canción de Paco Ibáñez con letra de Jos Brasems que se llamaba La Mala Reputación y era una canción protesta. Se me quedó viendo así y que me dice, ¿pero tú de dónde eres? Y les digo, soy mexicano. Pero me notaban un acentote así, ya sabes, que yo traía que no era consciente de cuánto acento traía. Y me dice, hombre, pero ¿y ese acento? Y le digo, bueno, es que viví, ya les contaba. Me quedé ahí y ahí fueron las primeras aventuras, en donde hubo el concurso de valores juveniles. ¿Y qué cantaste ahí? Fíjate, ahí fue una situación muy curiosa porque yo me hacía mis canciones. Yo no encontraba canciones que me llenaran a mí como lo que yo quería cantar. Y entonces yo me hacía mis canciones, ahí como Dios me daba a entender. Y hice una canción que se llamaba ¿Qué mujer? Y era una canción que iba más o menos así. Empezaba con un pa, 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 puri, puri, pa, 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 pa. Y empezaba yo, oh, qué mujer, su estilo original, exótico folclórico, sé que te gustará, sensual, sensual, vaya forma de caminar, sensual, qué calor, qué calor, qué calor tengo, señor, agua por favor me voy a quemar, agua por favor ya no puedo más, agua por favor me voy a quemar, agua, pum, 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 pa, 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 pa. Por supuesto era una canción muy cachonda. Perdón. Oye, un Barry White a esa, pues, ¿haz de cuenta ¿Cómo ves? Un poco de Barry Y me lo saqué de la White. manga. ¿Y tú la compusiste? Yo la compuse. Y le hacía los arreglos. Y no tocaba ni el timbre de la casa, pero tenía un gran oído musical. Ajá. Y incluso hasta los músicos les decían, no, va así. Tan, 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 tan. Entonces decían, ok, muy bien. Tan, 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 tin, tan, tan, tan. No. Yo te dije tan, 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 tan. Así. Y nada, pues así hacía las canciones, hacía como mis arreglos con una grabadora, grababa los cachitos así y hasta los arreglos hacía. ¿Y qué pasó en el concurso? Y en el concurso me quedé dentro del concurso de valores juveniles. Ya ves que era una fila, eso fue en el World Trade Center hace años, y salía y daba vueltas hasta no sé dónde. Y entonces me quedé en la audición, luego siguen las audiciones y me quedé dentro del disco. La canción era una canción difícil para el público de aquel entonces, y tan difícil que siendo rap le llamaron tecnotropical, porque ni siquiera existía el género todavía. Claro. Y ni hablar, así fue. Luego participé también en la canción del Mundial, hubo un concurso patrocinado por una firma y fue siempre en domingo. Mandé mi cassette en ese entonces en la escuela de Milton Gio. Ajá. Y resulta que me llaman y me dicen, maestro, su canción quedó dentro de la selección, ¿puede venir por favor y tal y cual? Y yo voy y maestro, y yo pues debía de tener, ya te digo, 20 y algo, ¿no? Y de repente, tú imagínate para un novato que te presentan en una escuela tan connotada como la de Milton Gio, tu canción que hiciste, ponen tu cassette en ese entonces, oyes tu voz en esa escuela y ves la coreografía como todo un grupo de los niños que estaba manejando en ese entonces Milton Gio. Las emociones eran muy fuertes. Claro. Entonces de pronto dices, ¿esto de qué va? ¿No? Y empiezan los milagros, empiezan a suceder cosas. Y luego me quedé en el casting para entrar al SEA. Pero ahí te voy a decir, de repente mis propios alumnos que tenía ya yo, porque me quedé dando clases en la agrupación de iniciadores de la televisión mexicana, mis propios alumnos me dicen, oye Miguel, porque no había tanta diferencia de edad, me dijeron, ¿por qué no vamos al casting del SEA? Le digo, pero yo ya estoy egresado de aquí, ¿qué se trata de estar coleccionando centros de capacitación? Claro. Pero bueno, fue tanta de verdad la insistencia y que debo de agradecerles de por vida, y concretamente a un alumno que se volvió muy famoso en Los Ángeles, José Luis González. Tiene un programa de talk show en Los Ángeles
en Estrella TV, si mal no me equivoco. Ah, mira. ¿Lo ubicas a él? Vamos a ver. Creo que es. Ah, claro. José Luis González es el que, para los que ven Rica Famosa Latina, él es el que conduce las galas de Rica Famosa Latina. Así están en Estrella TV. Muy movido Sí, sí, y muy sí. profesional. Y él era mi alumno y pues un chamaco en ese entonces. Y entonces varios de ellos iban a audicionar a lo del SEA. Me dijo, órale, mami, vente con nosotros, no sé qué. Entonces ya, pues hicimos la clásica fila y de pronto pues me quedé. Y nada, a volver a estudiar. Pero a los 3 meses de llevar en el SEA, sucedió algo que no ha vuelto a suceder. ¿Qué pasó? Que me llamaron para una novela y no tenemos permiso para trabajar. Y de pronto yo dije, oiga, pero no, yo no tengo permiso. Llega una carta de Víctor Hugo Farril en que dice, el alumno, tiene permiso de faltar a las clases que sean necesarias para cumplir con el proyecto de Pasión y Poder. No, me levantaron una de chismes y la verdad era totalmente inocente. Pero qué chismes te... Pues hombre, cuando de repente pues te quedas en un proyecto tal y cual, pues ya sabes que... Ay, con el productor Sí, y no sé qué. que si era también hijo de alguien conocido. Ay, ¿en serio? Sí, en serio. ¿Con quién estabas en el SEA? Un grupo muy bonito. Fuimos el primer grupo del señor Cobo, la primera generación del señor Cobo. ¿Quiénes estaban ahí? Nombres como Sergio Sendel, Alexis Ayala, Gina Pedret, que ahorita Gina me está ayudando para el proyecto que tenemos acá. Ernesto Godoy, Maya Misalska, Vanessa Changuerotti, Juan Carlos Casasola, ay, que me perdone si de repente no me acuerdo, Raúl Magaña. Un ramillete de talento. La verdad es que fue una generación que todos nos supimos defender y que todos encontramos un camino. Sí. Pero la mayoría, yo creo que todos nos fue a la medida de cada quien muy bien. ¿Y te llevas actualmente con todos? Con mucho cariño. Te voy a contar una anécdota. Ajá. Que no he contado creo que nunca. Ándale, exclusiva. Pero que ellos sí la saben. Éramos tan queridos entre el grupo y tan sin prejuicios. También Jorge Salinas. Éramos tan sin prejuicios que cuando vinieron los premios telenovelas, yo compré revistas y les dije, llenen para que me gane el premio. Y llenaron los cupones para que yo me ganara el premio. ¿Quién hace eso? Primero la cara dura que tuve yo, ¿no? Y luego la belleza. ¿Quién de verdad hace eso? ¿Han visto alguna generación? La mía sí lo hizo. Ellos son así. Y les estaré agradecido de por vida. Y son esos recuerdos tan legítimos. Ve qué bonito. Y lo cuento sin pena, porque te podía dar pena, ¿ves? O vergüenza, ¿no? Pero no, es que conmueve, ¿no? Claro. Pasión y Poder. Entonces llegas a Pasión y Poder. ¿Qué fue trabajar con Paulina Rubio? Ah, lindísima. ¿Sí? Lindísima. A mí me llamaba mucho la atención que, claro, tú estás iniciando en la fama. Y ya Paulina, tan pequeña niña en ese momento, bueno, ya no sé qué edad tendría, ya era una señorita, pequeña, pero señorita. Y entonces yo la veía y nos queríamos mucho, ¿sabes? Nos llevábamos muy bien y nos caíamos muy bien. Pero a mí me llamaba la atención que de repente no quería dar autógrafos y no daba autógrafos, ¿me explico? Y tú estabas deseando de repente el reconocimiento, claro, y todo esto, pero lo entiendes, empezaron muy pequeños, ya estaban ya como queriendo tener como sus espacios, ¿no? Paulina siempre ha sido de modos, cuando quiere, cuando no, es su carácter. Y lo padre es que es súper auténtica es ella. Y a todo dar. Sí, la buena de Pau. Estaba también ahí Diana Bracho, en esa novela de la que recordamos. Pero bueno, así un poco. Oye, ¿y cuándo llega Teresa? El libreto de Teresa a tus manos. Fíjate, yo había quedado con el señor Cobo que yo al terminar Pasión y Poder regresaba a la escuela. A estudiar. Sí, al SEA. Y entonces de pronto me llaman para Teresa. Hablo con él, me dice, no, Miguel, tranquilo, tú cumple. Ya veremos cómo le vamos a hacer. Y entonces, al llegar Teresa a mis manos, la verdad me fue muy bien con la primera novela. Claro. Y hice una buena tarjeta de presentación. Entonces, sí me buscaron para este personaje.
Y el personaje era el enamorado romántico. Yo tenía en ese entonces mi cabello largo, tenía realmente un aspecto como muy europeo y romántico, nostálgico. Eres el amor de Teresa, el pobre, si lo quieres ver así. No, ¿El rico? el rico. Ah. Que te puedo presumir que yo le di un coche A Salma. a Salma. Que se acuerde, ¿eh? ¿Y No, luego? además nos queremos bien. Y pues nada, fue una novela muy especial, el personaje también lo fue. Mira que Carlos Bracho me había dicho, si te tocan 3 personajes como este, puedes decir que tuviste suerte. Yo la verdad, a pesar de los pesares, a pesar de que hay altibajos, a pesar de que... porque además, Mitch, yo he sido una persona siempre muy apasionada y he sido como muy kamikaze, ¿no? O sea, siempre he estado como en riesgo en el sentido de que lo he hecho todo, toda la carne al asadón, no me guardo nada, ¿no? Y siempre he sido así como muy, pues muy apasionado, ¿no? Y acá este personaje fue bellísimo, porque se suicidaba por Salma, por Teresa. Entonces, primera vez en la televisión mexicana que se ven escenas de ese estilo. Raúl, que era el personaje. Raúl Rojas. No, Raúl. No, Raúl, Rafael Rojas era el pobre. El pobre. Con perdón que me lo Sí, no, pero así es la novela. Así era la novela. Así eran las novelas de Entonces, Televisa. El pobre, el rico, el bueno, el malo y el feo. Es la verdad. Era como muy clásico, un arquetipo. Sí. Y bueno, pero concretamente Raúl era mi personaje, así se llamaba, ¿no? Y entonces Raúl de pronto, enamorado por Teresa, pues está sufriendo, Teresa le hace muchos desplantes y de pronto ves que se corta las venas y que lo salvan en la bañera. Entonces eso nunca se había visto en la televisión. Luego tiene otro intento también con pastillas. Y en el tercero se va a Iztapas y Guatanejo y planea su muerte. La escena la prepararon muy bien los directores. Ahí estaba Antonio Serrano dirigiendo y estaba también Adrián Sánchez Fogarty, que dirigió mucho tiempo los asuntos de doblaje en Tlalpan 3000. Una gran persona. En paz descanse. Y bueno, nada, pues viene esta escena. Nos vamos a Iztapas y Guatanejo, ahí fue Salma, fue Daniel Jiménez Cacho, porque tenía un personaje de maestro dentro de la trama. Y bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien ahí, pero la escena esa fue bellísima. La habían planeado de esta manera, que de pronto había solo un traje blanco, entonces no te podías equivocar, tenía que salir a la primera toma. Claro. Y entonces me lleva a una playa que se llamaba Playa Quieta. Y sí, era muy quieta, porque de repente yo me estaba metiendo en el mar y no me cubría, y así estaba avanzando. Por alto. Además tú tienes un timing así que sabes cuándo te estás colgando en una escena. Y entonces digo, no, pues ya voy a tener que doblar las rodillas o algo. Y en lo que pensé eso, de repente un escalón de esos que hay luego en el mar, así, ¡plum! Y no me dio tiempo de respirar ni nada. Y yo dije, bueno, y aquí abajo... ¿Quién me va a decir corte? Ajá, claro. Nemo, quizá. Y entonces, pues entonces me quedé ahí todo lo que aguanté. Y ya salgo, y como son todos bromistas ahí en el gremio, no, así ya había quedado la escena. Pero fue muy bonita, porque yo hace cuenta estaba escuchando ópera, dentro de lo terrible de este momento, por supuesto. Pero a pesar de los pesares, las escenas también se pueden hacer bellas, claro, en este código, ¿no? Y llevaba unos Walkman en aquel tiempo y dejaba mis alpargatas muy como españolas, y dejaba el Walkman quedaba todavía con la música, la cámara se quedó ahí y veías cómo Raúl se iba metiendo en el mar. Salma también tuvo ahí unas escenas porque soñaba con la muerte de Raúl, pero a nivel onírico, o sea, como surrealista un poco, ¿no? Y entonces, de pronto, me acuerdo ella en el mar, la escena de ella era que me veía y de pronto había un pescadito y trataba de agarrarlo con sus manos y que no muriera el pescadito, ¿no? Y así fue la escena onírica que tuvo que desarrollar Salma, y por eso Salma también le tocó ir hacia Guatanejo. ¿Y te gustó trabajar con Salma? ¿Fue una buena experiencia trabajar con Salma Hayek?
La verdad sí, pero había un cierto miedo. ¿Por qué? Porque como era la novia de uno de nuestros jefes y era una época en donde si le caías mal a un jefe, acababa tu carrera, ¿eh? O sea, no era de que te quedabas sin chamba, era que no volvías al medio. Pero Salma no era como presumida porque era la novia del jefe. Había eso, pero ¿Sí era como diva? Mira, Ya, Miguelito, cuenta. Mira, ya está, ya no creo que nos vea. Ay, Salma. Y ya ni está Víctor Hugo Farrell ahí, No, hombre. no, Entonces, nos queríamos bien, incluso, vamos, la iba a ver a veces, una vez supe que estaba malita y entonces estábamos grabando por ahí y la fui a ver y nos llevamos bien. Una vez nos vimos, por ejemplo, en Cuernavaca, yo venía proletariamente en autobús y entonces estaba esperando un taxi y de repente pasa Salma con sus primos. Y me dice, Miguel, ¿qué haces aquí? No, pues es que estoy esperando un taxi a ver si me lleva para casa mi hermano. Nosotros te llevamos, no sé qué. Entonces, muy a todo dar. Pero claro, en ese ámbito de la novela y todo, la verdad es que Salma fue una gran compañera y lo único que tenías que tener cuidado es de que quedara muy claro de que todo era profesional y efectivamente el único beso que salió al aire que permitieron fue el beso que nos dimos nosotros. Esto lo dijo incluso, yo no estaba al tanto, yo de pronto creí que había habido besos como en todas las novelas, que no paran de darse besos, ¿no? Que no son como las que estábamos platicando hace un rato, como las coreanas, que esperas al beso. Entonces cuando viene el beso, toda la población se para a ver el beso ese y todo, ¡ah! ¿No? Y aquí ya de repente ya hasta ves que se le sale a la oreja por acá. Ay, claro. La lengua, ¿no? Porque, ay, Dios mío, qué cosas. Pero así es un poco el estilo nuestro. Pero en esta novela el único beso que hubo fue ese. Pero un beso largo, tengo entendido. Sí. Muy largo. Sí, sí. He platicado de pronto por qué sucedió eso. Porque yo era muy disciplinado. Ajá. Tiendo a ser muy disciplinado. Porque en la profesión me gusta hacer mi trabajo bien. Y entonces, pues yo era de los concentraditos, de los aplicados, de los que hacía mi tarea, todo el rollo, ya sabes, ¿no? Y entonces, pero con Salma no se podía, ¿ves? Pues era la novia del jefe. Y entonces cuando te platicaba, aunque fuera en escena y todo el rollo, pues tú tienes que responderle, ¿no? Y entonces hubo esta escena que estaba marcada como Teresa y Raúl se dan un beso. Ah, ok. Pero no sabíamos que la escena seguía en la parte de atrás de nosotros, porque los que eran mis tíos, que era Rosa María Bianchi y Héctor Gómez, en paz descanse, estaban ellos hablando de cosas relacionadas con Raúl, porque yo era el que tenía el dinero, entonces querían quedar con mi dinero. Y entonces estaban hablando de cosas esas, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta, por estar platicando, que de pronto nos dijeron, ustedes aquí se besan. Ah, ok, se besan. Y después el director se fue con Rosa María Bianchi y con Héctor Gómez y estaban explicándole el tarot. Y nosotros ya no pelamos. Entonces cuando dicen 4, 3, 2, pues era beso, ¿no? Beso, pum. Y nosotros nos quedamos de tal manera que ni ella podía ver cuándo nos tomaba la cámara, ni yo tampoco. Entonces nos quedamos así como que y no nos quedó de otra más que estar ahí pegados un buen rato. Pero ya era incómodo. Y yo me acuerdo la verdad, o sea, sinceramente, yo ahí pasó, ay, mi exclusividad, mi carrera, adiós, muy buenas. Se acabó, ¿no? 2 novelas y tan. Y me acuerdo de Salma, sus dientes, porque ya se estaba riendo. Entonces ya estaba así como que ella como diciendo, ¿qué cosa es esta? Lo mismo estaba diciendo yo, claro, pero más disimuladamente. Ya quedó y ja, 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 ju, ju, ju. Pero luego vino el jefe y revisaba el material. Y entonces, bueno, no le gustó mucho la idea y no hubo represalias. Ah, qué bueno. Pero sí hubo, el asunto de que fue al foro y ahí, nanita, a temblar. Y hubo una escena de bofetada. Y no lo sé si ahí le dijeron alguna coordenada a Salma o lo que fuera, porque fue él. Y de repente sí estuvo un poco mandada la bofetada. Pero bueno, cosas que pasan en el medio. Que don Víctor Hugo, qué payaso. Para los que no sepan el contexto, el señor Víctor Hugo Farrell era, pues digamos que uno de los altos ejecutivos de Televisa con quien Salma tuvo una relación. Salma acaba Teresa, porque fue la telenovela, un boom esa novela, fue un exitazo. Fue su primer protagónico. ¿Y único? Sí.
Habían hecho, ¿te acuerdas? Una anterior, no Sí. recuerdo ahorita el título, que salió Daniela Castro, Ajá. Héctor Gomis y Salma también, algunos más. Pero ya el protagónico como tal fue de ese. Salma fue ese y partió para Hollywood. Sí. Ahora, me llama mucho la atención que Raúl, este personaje que se corta las venas, que se deprime, que planea su muerte. Miguel, con mucho respeto te lo pregunto, ¿pensaste que alguna vez iba a convertir en la vida real para tu vida? Jamás, jamás. Lo digo esto porque... No, tienes todo el derecho y además lo haces de una manera muy elegante. Ni te preocupes, además lo tengo totalmente asumido, o sea, no hay problema. Solo para que la gente tenga contexto, Miguel tuvo una situación de depresión muy grande y fue muy conocido porque en un programa de televisión se mostró que intentaste quitarte la vida, te cortaste la y te estuviste muy sumido en la depresión y se dijeron muchas cosas, Miguel, que eras alcohólico, que andabas con sustancias raras. ¿Qué pasaba? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Bueno, y no tengo ningún problema, porque además ahora no bebo, no fumo, no tal, entonces ves esa circunstancia como páginas de tu vida y que sin ningún problema, ¿no? Y además me enseñó muchas cosas. A estas alturas del partido, yo creo que a lo mejor, fíjate lo que te voy a decir, a lo mejor tengo que hasta agradecerlo, porque me hizo tener más visión de muchas cosas y fue una gran bofetada. Y a veces en la vida sí necesitas que tener una gran bofetada para espabilar y para ver más claro. Creo que una de las cosas que hay que agradecer es cuando tienes la capacidad de ver muy profundamente. Es como cuando ves un cuadro y sabes la vida del autor. Y entonces hasta lloras y, ay, sí, mira los colores y tal. Entonces, el ser un buen catador de la vida y darte cuenta de los sabores, que también hay sin sabores, pues creo que te forma. A mí no me van a decir que no he vivido, ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estabas tan deprimido? Bueno, fue que me metí a producir una obra de teatro. Yo estaba feliz como actor y todo el asunto, entonces me llega una invitación por parte de unos amigos y me dicen, oye Miguel, vamos a producir, no sé qué. Y a mí me sonó como interesante para crecer en el conocimiento del medio y escalar otras fronteras. Me pareció interesante. Y les dije, pero yo quiero dirigir, pero no quiero actuar. No, es que es mejor que actúes, porque así la taquilla, que no sé qué. La verdad es que me prepararon casi una tormenta perfecta, porque, a ver, métete de productor, de director, de actor, de escritor. Llevaba hasta la dulcería, me iba a la central de abastos a comprar todos los dulces. El panorama de trabajo fue desquiciante en verdad. Y luego, además, me dejaron solo, porque empezaron a haber problemas, porque entre ellos empezaron a pelear. Y entonces a uno sí lo llamaron para una producción muy grande, al otro no. Entonces había esa cosa entre ellos. ¿Con quién te asociaste? No lo puedo decir. De hecho, no lo quiero decir porque de alguna manera ni siquiera se lo merecen. Okay. Ya pasó, ya. Okay. Yo ya perdoné, ya olvidé. Lo que sí me queda es lo que aprendí. Entonces, lo cuento de esta manera sin decir nombres, también para que todos aprendamos, y si alguien puede aprender junto conmigo, pues le regalo lo que yo aprendí, que es que hay que tener cuidado a quién eliges como socios, y que los suicidios más constantes que se dan fíjate qué curioso, no es de amor, esos se dan algunos, pero los más fuertes y donde hay estadísticas más grandes es en el descrédito, por ejemplo, los bullying, y también cuando pierdes tu trabajo. Cuando pierdes tu trabajo y pierdes el dinero que tanto te costó conseguir, es de las cosas, y dices, parece tonto, lo sé, pero a ver, hacerlo entender a una persona cuando lo está pasando. Se vuelven un imposible y dicen que bueno, los callejones sin salida. Bertolt Brecht decía, las mayores revoluciones se crean en los callejones sin salida. También las crisis más grandes son así. Entonces de pronto pasa eso. Entonces hasta yo me desconocí. Yo cuando sacaban esas notas decía, ay, qué feo. Y digo, ay, pero si soy yo, ¿no? Luego hice mucha investigación sobre el tema.
tratando de entenderlo primeramente yo. Y claro, yo no quiero hacer de pronto de esto, haz de cuenta, como un negocio. Me decían, oye, ¿por qué no das charlas y tal y cual? Pero yo no quería, de alguna manera, y perdón la palabra, un acto, un sentimiento. Lo haría de manera altruista. Ok. Pero jamás en el ánimo de lucrar con algo así. Entonces, ¿no? ¿actualmente estás bien? La verdad estoy mejor que nunca, mejor que nunca. Dicen que el temple en las espadas, en las mejores espadas, se logra cuando pasas del fuego y te quedas incandescente al agua fría. Entonces, cuando en la vida te tocan esas cosas, logras el temple. Por eso dicen a veces antiguamente, en el castellano antiguo decían, ¿qué temple tiene esa persona? Porque es las cosas duras que te pasaron y a ver ahora quién te tumba. ¡Wow! ¡Qué bonito! Oye, Miguel, ¿y te gustó la manera en que cómo lo manejó el programa de televisión? No, En donde tú jamás, hablaste, jamás. donde tú avisaste que te estaba pasando algo, fueron y te encontraron con tus venas en sangre, no sea tan explícito, pero con sangre en las venas, hecho esta situación, y que lejos de llevarte a un hospital, lo primero que hicieron fue prender la cámara a que un reportero se enlazara y mostrarte en esa situación. Mira, lo cuentas tal cual se sintió, de hecho, porque yo de pronto, dicen que una de las escenas más crueles del cine es cuando matan a la mamá de Bambi, ¿no? Sí. No te pongas a llorar ahorita, Mitch, por favor. Sé que no lo has superado, perdón que toque el tema. Y otra, bueno, esa yo la he elegido. En la película de Sorba el Griego, ¿recordarás la de Anthony Quinn? Entonces, en esa película, yo me acuerdo que me quedé así cuando la vi, porque muere una prostituta y tenía su casa de citas y era, pues ya sabes, muy opulenta y tal y cual. Y de cuerpo presente le empezaron a desvalijar toda la casa y sacaban por la ventana todas sus pertenencias. Y yo dije, ¡ay, qué horror! Así es el género humano. ¿Quién se iba a imaginar esta página, por ejemplo, que yo la iba a pasar en carne propia? Sí. Y exacto, la verdad es que sí se pasaron. Y bueno, ni hablar, pero sí se pasaron, fueron muy crueles. Y yo puedo decir, y no miento, Mitch, que me dieron 1000 motivos para suicidarme después de mi intento de suicidio, más que los motivos que tuve cuando lo hice. Y todo fue por el escarnio que sufrí. No me dejaron en paz, destruyeron mi vida. No me podía meter en ningún rincón. Yo estaba asustadísimo, temblaba al salir a la calle, temblaba. Empecé a tener miedo de acercarme a la gente. Cuando apenas descansabas un poco, cualquier persona en un súper, en una esquina, en cualquier parte, oiga, usted es el que se suicidó. O sea, entonces era terrible y a veces muy cruel, porque de repente vas caminando y te gritan, mejor te hubieras dado un balazo. Hijo de eso. Recordemos que la sociedad no es precisamente miel sobre hojuelas. Y bueno, fue muy difícil. ¿En qué te refugiaste para salir de esto? Yo creo que mi familia. Yo, cuando fue el tema, yo dije que yo no tenía familia porque no quería que les hicieran daño. Claro. Porque una cosa es lo que tú haces y otra cosa es que a los pobres les toque también una oleada de esto. Y además mi familia no tiene nada que ver con el medio. Y entonces, no, pero tienes familia. Yo decía, no tengo familia. Entonces luego hasta los sobrinos me dijeron, ¿por qué dijo mi tío eso? ¿No? Y la verdad era por eso, por tratar de que no los fueran a molestar. Y pues, ¿en qué te refugiaste? En la familia. La verdad, la familia vino a rescatarme, vino a mí y me llevaron a sus casas, me tuvieron muy en observación ellos mismos. Y pues nada, un poco fue así. Se sabe que hay familias que de pronto por cierta constitución química pueden tener una manera de que esto sea más fácil de que se dé. Okay. Entonces, en la familia sí ha habido lamentablemente eventos así. Ay, Dios mío. O sea, ya viene como esta situación
Genética, si lo quieres ver así, familiar. Se puede decir que es un chip que a veces temperamental que traes. Ay, Dios. Entonces, sí hay que saberlo siempre un poquito, Sí. los antecedentes familiares y todo esto, porque, pues bueno, puede haber un algo. Mira, por ejemplo, está estudiado que los que tienen TDA son proclives a esto, porque empiezan a ser estigmatizados, a ser sacados de un grupo por extraños, y de repente eso mismo les lleva a esto, a esto, a esto, a esto. Entonces, el efecto dominó que tiene un final llamado suicidio se puede dar de diferentes ingredientes, pero llegan al mismo punto, a que la persona decide, yo ya no quiero estar en este juego, me aburrieron. Oye, Miguel, y tras este escabroso capítulo de tu vida, ¿cómo empezó a fluir el trabajo? ¿Te bajaron los proyectos? Difícil. ¿Sí? Porque por supuesto, o sea, nadie quiere una persona que pueda tener un antecedente conflictivo, cosas de ese estilo. Al principio era publicidad. Y así como te preguntan de pronto, ¿cuántos seguidores tienes? También te pueden preguntar, ¿qué escándalo tienes al aire? Y yo tenía ese escandalazo, ¿ves? Y entonces, claro, al principio, pues eso me dio trabajo, increíble pero cierto. Y tanto que, bueno, que de repente algunas personas dijeron, ay, de haber sabido yo también lo hago. Ay, no, las estupideces que oías, que verdaderamente indignantes. Pero bueno, ni hablar. Y no había redes sociales. Y no había redes sociales, así es. ¿Será que por eso asocias el no tener redes sociales? ¿Te da miedo a que te lleguen ataques por ahí? Eres muy inteligente. Bingo. Esa es la razón. Fui tan masacrado que quedé muy dolido. Entonces ya quiero que me dejen algo. Entonces, de todo ese descabello y que me destriparon vivo, pues ya quiero que me dejen algo. Mira, yo siento que no ha habido mujer más criticada que dos personas, al menos yo en este ambiente, que han sido Carla Panini y Gloria Trevi. Y las dos tienen redes sociales, Miguel. Lo que te pasó fue muy duro. Pero, oye, Eres terrible. Cosas como el calibre de Gloria Trevi y Carla Panini. No, admirables. Admirables cómo rehicieron sus carreras. Qué valentía y qué coraje. No, la Panini está más hundida que el Titanic, pero, por ejemplo, Gloria. Y tú, no, abrirte el Instagram para ver, oye, te admiramos muchas personas, Miguel, eres un hombre. Pero hay que tener tener estómago. Queremos. Ay, mi querido Mitch, gracias de verdad y de todo corazón. Pero la verdad fue eso. Tú le diste al blanco. Pues esa es la verdad. Da miedo las redes sociales. Ok. Y bueno, ¿qué proyecto? Luz Clarita. Estábamos hablando de Filipinas ahí entre telones. Y fíjate que Luz Clarita se fue para allá y fue un exitazo. Esa novela, ya ves que abrió la barra infantil. Sí. Oye, querido, ¿y en el amor cómo has andado? ¿Crees en el amor? ¿Crees en el matrimonio? Pues fíjate ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero y tranquilo, tranquilo. Pero si has sido una persona novia, ¿si has sido noviero? Lo fui. ¿En serio? Lo fui. Y bastante. Ay. Sí. ¿Qué te mata de una persona? La piel. ¿Cómo? ¿El color? ¿La textura? ¿El olor? Sí. La sensualidad es un juego muy apasionante. Entonces todo entra por los sentidos. Entonces en el juego del erotismo hay muchos ingredientes. Que no hay que llegar de repente a golpes o cosas de ese estilo, ¿no? Sadomasoquista, nada, no, me refiero a la pureza en verdad de estar con alguien y saber que estás con alguien. No estar con la imaginación en otra parte y tal. Entonces la concentración del momento, tú imagínate, o sea, ve la pasión con la que me rijo. Tú imagínate, pues en esas situaciones. Obviamente me concentro muchísimo y todo abre tus sentidos. ¿Y nunca te has casado, Miguel? Hubo intentos muy bonitos y hermosos, pero no. Le he huido. Creo que le huyo a las responsabilidades. Okay. Son traumas quizás de la infancia, cosas, páginas que te marcan.
Y también el ser soltero es una categoría y es una manera de vivir. ¿Cuál te gusta más, acompañado o soltero? Siempre acompañado, siempre, no hay duda. Pero si no has encontrado la compañía correcta, la mejor compañía que puedes tener entonces es la tuya. ¿Y cómo se llega a gustarse un tanto para poder acompañarse a uno mismo? Que seas divertido, ser muy imaginativo y que seas muy divertido, que tengas en tu corazón una verdadera Disneylandia y que no pares y que sueñes y que tengas ilusiones y que tengas ideales. Órale. Sí, entonces hasta la gente te molesta, porque cuando vas en tu cabalgadura a toda velocidad y con tus horizontes muy bien puestos, cualquier equipaje pesa. Claro. Y fuera de toda la situación tan escabrosa que pasó y que platicamos un momento con lo de eso que pasó del suicidio, después, haciendo un lado eso, ¿cuál ha sido lo más incómodo que te han preguntado? O lo que no te gusta tanto que toquen el tema. En ese entonces, eso mismo, porque estaba tratando de rehacerme. ¿Y ahora? Y ahora nada, hablo de todo. De todo. No tengo ningún problema. Platícame de Loreto, cómo llega este Ay, ese personaje a tu vida. Bueno, Rubí, la novela de Rubí, la descarada. Sí, tremenda. Tú salvaste la novela. Digo, yo te puedo decir que yo soy novelerísimo, que ha sido una de las novelas... Lo está diciendo Mitch, ¿eh? Ha sido una de las novelas más... Qué piropo, ¿eh? Padrísimas que hemos visto en la pantalla. Ha habido muchas. Qué piropo. Pero que yo te puedo decir que está en mi top 10 de telenovelas muy chidas que ha hecho Televisa, ha sido Rubí. Desde el elenco... Bárbara Mori era Rubí, no iba a haber otra, o sea, ella era Rubí, o sea, yo siempre lo he dicho. A este hombre le van a decir algún día, como en la película, sabía demasiado. A ver, cuéntame un chisme que tengo de Rubí. ¿Es verdad que iba a ser Ingrid Marx la Rubí y que de repente le dijeron no? Ya mejor dimos a Bárbara Mori. Sí, hubo una gran especulación. Ajá. Sí, de hecho a mí me tocó también una gran especulación, pero eso es otro tema, pero te lo cuento. A ver. Cuando se hizo la película de Miroslava, años Recordarás que hicieron un casting gigantesco y el casting lo hicieron conmigo porque yo era el marido de Miroslava. Ajá. Ya estaba elegido como tal y pasó todo el elenco de México. Eso luego te tengo otra anécdota, pero eso ya será, yo creo que para otra entrevista, Mitch. Pero vamos ahorita... Ay, no, si quieres ahorita. Con lo de Rubí. Sí se especuló mucho los nombres, sí estaban barajándose muchos nombres, dependía también de muchas negociaciones. Bárbara, no sé si en ese momento su contrato le pertenecía a ella o estaba con otra casa, no lo recuerdo del todo bien, pero sí hubo una rebatinga muy fuerte. Y nada, así fue. Entonces yo me enteré que empezaba Rubí y como yo había trabajado varias veces con José Alberto, dije, pues ya no se acordaron de mí. De pronto me llaman a casa, me llama Gina Ramos, que es la jefa de producción, muy, muy querida, nos llevamos desde hace muchos años. Y, hola Gina, tal cual. Y yo estaba muy todavía con lo mío, ¿eh? Estabas down. No down, ya estaba rebelde, Mitch. Ya estaba que defendiéndome, ya me estaban saliendo porque la burra no era arisca. Entonces era o acaban contigo o te empiezas a defender. Y entonces empezó eso. Y entonces me llama y me dice, oye Miguel, es para un casting. Oye, pero ustedes ya empezaron hace tiempo. Y me dice, no, pero es que hay un personaje que es muy importante, que va a ser, ya me empezó a contar, tal y cual, y nos gustaría, pero yo no hago casting, ¿eh? Así estaba en ese plan yo, o sea, yo me valía, o sea, yo estaba muy atrevido. Y capaz de que me colgaba, ¿ves? Porque tenía todo el derecho, pero no tuvo paciencia. Y dice, no, Miguel, todos hicieron casting, y ya empezó a decir los nombres que estaban, tal y cual. Y dije, bueno, ¿y para cuándo? Va a ser mañana. Bueno, mándame la escena. Y yo estaba tan corajudo y dije, entonces voy a hacer casting y tal, que me lo aprendí con ese coraje, ya sabes, y me lo aprendí súper bien, esa es la verdad. Y entonces vamos al casting y resulta, Mitch, que había un montón y la mayoría eran cómicos. Y entonces lo que son las circunstancias, yo en ese foro había trabajado varias veces y me llevaba súper bien con todos los que trabajan ahí. Y entonces me acuerdo que me veían con conmiseración, porque decían, pues Miguel normalmente es un actor serio y aquí están todos estos, ¿cómo le va a ir? Hasta me veían así como diciendo, pobrecito, y como que no me querían sostener la mirada. Y lo sentías, tú vas así como que, y además con todo el background que traías. Y entonces el director ni siquiera me eligió a mí para montar la escena, eligió a otro actor. Entonces yo me quedé en la bola, me quedé ahí viendo cómo daba el trazo con un solo actor para que todos los demás lo vieran
y cada quien hiciera su interpretación. Y entonces nada, pues lo hizo y ya cada quien a su camerino, y yo la verdad tengo como estatus siempre el no ver los trabajos de los demás, porque luego dices, no quiero que vayan a pensar que me estoy copiando o me vaya a contaminar, no, cada quien a lo suyo. Y yo me metí en mi camerino y pasaba el tiempo, y entonces yo de repente, pues ahí te desesperas, ya sabes, y lo que hacía era, de repente ensayaba la escena, y luego ya descansaba, porque no quería tampoco sobredirigirme o cansarme incluso, pero la verdad es que fui el último en la audición. Y entonces cuando me tocan, yo salí como el Canelo, ¿ves? O sea, ya con ganas ahí de una pelea campal. Y nada, llegó al foro y ya te digo, como yo traía ese chip de que me valía todo, entonces te vuelves muy atrevido, ¿no? Y a lo mejor hasta impertinente en algunas ocasiones en fin, no lo sé. Pero el caso es que les dije, yo traigo 3 niveles de la actuación. Uno, en que no se le note prácticamente, otro más o menos, y otro que se le nota a 4 kilómetros. ¿Qué quieren ver? Y me dijeron los 3. Y entonces, fíjate, esto no lo sé si lo permitan, pero así fue. Y entonces, bueno, hice el personaje mesurado. Que es de la comunidad. Loreto era el amigo gay de Rubí, que lo conoce cuando Rubí se va a Cancún a vivir con Héctor. Es correcto. Ajá. Y entonces cada vez la graduación iba subiendo. La Michelle Rubalcaba. Entonces empecé muy así, tal y cual, ¿no? Me acuerdo que además hay una cosa que me encanta, que es el movimiento de los objetos. Entonces, cuando puedes hacer un objeto y que le des vida con los sentimientos que están jugándose, es como muy interesante. Como siempre estoy haciendo talacha en la casa, la verdad es que nada me molesta, soy muy talachero, entonces me das cualquier objeto y te lo voy a saber utilizar. Y le puedo dar hasta un sentimiento al objeto. De hecho es sabido, ¿no? O sea, que de repente, y hay que tener cuidado, y bueno, y si la comunidad lo está viendo un poco, si tú de repente estás con tu copa y estás así, y empiezas a hacer así, vean este movimiento, ¿no? Esto es absolutamente secreto. Y entonces algo estás tramando y eso se llaman gestos psicológicos. Y sin querer se te salen y a veces uno no conoce esas cosas y el otro, si lo sabe, ya sabe lo que quieres sin que lo digas y puede estar de ganón, ¿ves? Entonces, todo esto es muy interesante. Entonces, la psicología y la actuación permean de esas maneras tan padres. Y bueno, el caso es que hacemos la audición y me acuerdo que estaba ayudando Olivia Bucio. Y estaba haciendo entonces el personaje de Josefina Echanove. Yo no sabía cómo estaba la cosa ahí, pues yo llegaba sin saber todavía. Solo el personaje, y entonces manejaba, ya te digo, había por ejemplo una tarjeta, y entonces me acuerdo que la tarjeta la manejaba, perdón que está un poco manchada, pero es de café, y entonces me da la tarjeta, que era una invitación, y le digo, ay, pero ¿cuántos muertos hay aquí? Y entonces, pero a ver, cuénteme, a ver, Panchita, ya diga. Panchita, ya, claro. Y entonces pasas al objeto, el comportamiento absoluto del personaje, y de pronto lo juegas así, tal, y lo campechaneas y tal y cual, y entonces son esos juegos. Y entonces me acuerdo que la escena, entonces cuando doblaba la tela y todo el rollo, pues el primer nivel era como muy contenido. Yo me acuerdo de una película de Marlon Brando, que el único gesto que se permitió haciendo de un personaje gay, era un militar que se enamoraba de un soldado. El único gesto que le ves en la película es cuando se ve al espejo. Entonces lo ves así, tal y cual. Se va al espejo y fue todo. Entonces, el dominio de todas estas cosas es padrísimo, ¿no? Y entonces, nada, pues hice el primero, hago el segundo, ya un poquito más, y luego al Loreto que todos conocieron. Y entonces yo me acuerdo, porque nos hacen poner unos chícharos. Yo lo llevaba sinceramente súper memoria, pero siempre en el chícharo te dicen, espérate un momento, coordenadas diversas, ¿no? No solo el texto. Y entonces yo me acuerdo de estar oyendo en el chícharo carcajadas, porque la verdad, a mí siempre la comedia me gustó. Soy un gran admirador de Jerry Lewis, de Dick Van Dyke, de grandes cómicos de muchas épocas, y yo los investigaba porque me encantaba hacer reír.
Me encantaba. Y yo era el clásico en casa que armaba obras de teatro y todo este rollo y hacía mis funciones. Y entonces la comedia, la verdad, me gusta mucho, pero me gusta mucho la alta comedia, la de que no te haces el payaso, que de repente con un pequeño gesto es más que suficiente. Y lo lograste. Entonces, fíjate, de pronto, y eso también, por ejemplo, el personaje de Braulio tenía un poco eso, que era medio mefistofélico, muy estirado, tal y cual, mayordomo al fin y al cabo, y entonces nada más estaba así, de repente. Ya con eso, Claro. Entonces, bueno, Loreto, y te voy a decir, yo estaba en mi proceso tan extraño que de pronto me acuerdo que una de las primeras escenas que hicimos fue la boda de Maribel. Porque ya sabes que se graba revuelto. Ajá. Pero para mí fue una de las primeras escenas, de hecho, la primera escena que hice. Y entonces era locación, una iglesia exterior, por lo tanto, y yo me acuerdo que tenía que ir hasta a la limusina de Maribel para avisarle de que Héctor no había llegado. Ajá. Y entonces me acuerdo que tenía que hacer toda una carrera y llegar al coche. Y me acuerdo que yo iba con mi pañuelo y todo. ¿Tu perrito? Sí, el perrito. Y entonces, yo ese perrito adorable. Y entonces voy corriendo. Y entonces yo estaba tan metido en lo mío y tal, que me acuerdo que empezaron a reírse. Y te puedes creer que yo estaba tan en otro ámbito que me ofendí. Porque yo todavía no conocía las dimensiones en sí del personaje, en cuanto a cómo lo recibía la gente. Yo estaba metido en mí y yo sabía lo que tenía que hacer, pero digo, ¿por qué se ríen? Fíjate qué cosa tan interesante. ¿Pero quién se rió? El público, estaba lleno de gente ahí, porque era una iglesia, entonces entre los extras, entre la gente que estaba viendo, tal, y entonces yo oí las risas. Y fíjate, como actor me indigné, qué cosa tan loca, ¿no? Pero es que también traía todo lo mío y sentí como burla, como no sé qué. Y dijo, oigan, déjame hacer mi papel. Ok, ajá. Fíjate qué locura. Pero en fin, ya luego te das cuenta de cómo lo estaba recibiendo la gente. Yo creí que la verdad me iban a apedrear en la calle, porque pues yo era el que le daba cuerda a Ruí, y era el su Pepito Grillo medio maléfico, que le daba hasta ideas y la escuchaba y le daba incluso hasta los datos de que Héctor anda por aquí y todo el rollo, ¿no? Yo dije, me va a ir como en feria en la calle. Y no, ¿cuál? De repente, ¡Loreto! Digo, ay, Dios mío, o están muy inconscientes o qué está pasando aquí, ¿no? Pero fue hermoso. La verdad, fue un trabajo que me ayudó mucho porque me obligó a entrar nuevamente a la profesión y agradecí mucho lo que hicieron por mí. Bueno. Todo el grupo de José Alberto tuvieron mucha paciencia conmigo, lo que hizo Benjamín Can, que me tuvo que saber canalizar, fue muy amoroso en ese sentido y pues de alguna manera pues hasta podríamos decir que hermanado. ¿Te llevaste bien con todo el elenco? Sí. ¿O con alguno como que...? Ay. No, todos bien. Y yo andaba también así como que escondido un poco, entonces todos salían de pronto, como se grabaron muchas cosas en Cancún, yo no salía, yo me quedaba en el hotel y andaba así como asustadón, ¿no? Okay. Todavía. Y entonces me lo llevé con contacto. Y el día que de repente que se llevaron la sorpresa, que les caigo en la discoteca a la que iban y tal y cual, no, olvídate, me hicieron unas fiestas y no paré de bailar. Y fue muy bonito, fueron muy a todo dar, todos fueron muy a todo dar. Oye, y en esos tiempos pues todavía había mucho tabú en ese tema de la comunidad. ¿Te dieron más, fue difícil encontrar más trabajos? O sea, te estigmatizaron como... como personajes gays y todo esto. Fíjate que sí pasa, es increíble. Yo me acuerdo, a mí me tocó una obra de teatro que se llamó Orquesta para Señoritas, de Jean Anouilh, y que se presentó en el Poliforum. Me acuerdo que los productores me dijeron, Miguel, ¿te puedes creer que hay muchos actores que no quisieron hacer la obra porque le tienen miedo? Y yo, como te digo, que yo llegaba muy open made, decía, yo hago el papel que me den, sin ningún problema. Pero por lo visto, en el gremio, en lo que es el medio, sí, de pronto estigmatiza un poquito. Sí, definitivamente. ¿Y actualmente cómo estás, Miguel? Actualmente, ¿cómo estás anímicamente? Ya me dijiste que estás soltero.
¿Pero está cerrado el amor? ¿Estás No, abierto? jamás. ¿Te quieres casar? Si se presta, ya sabes que soy sincerote. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Actualmente, tu papá, por ejemplo, ¿qué pasó con tu papá? ¿Tu papá sigue vivo? Murieron muy jóvenes mis padres. Primero mi mamá, ella sí de plano una niña. Y mi papá nos duró un poquito más, pero falleció. ¿De qué falleció tu papá? Mi papá fue del hígado. Okay. ¿Y Del la hígado. pandemia cómo la pasaste, Miguel? Muy bien. Yo no me puedo quejar. Aquí en la Ciudad de México. Sí, es increíble decir muy bien, pero es que pienso en los demás. Yo me acuerdo con esas circunstancias, de la gente mayor, de las familias que de repente vivían 27 en una sola habitación, de los niños que no pueden salir a jugar, del nuevo mundo que nos estaba tocando. Entonces, ¿yo de qué me puedo quejar? Yo no. O sea, yo no, en ese sentido, pues nada, yo la llevé pues con el cuidado que hay que llevarla, y entonces sí pude de repente quedarme en casa a veces temporadas de 40 días. Yo soy muy casero, no me cuesta, te digo que muy imaginativo, siempre estoy haciendo cosas, y vamos, ¿no? Fue de hecho hasta un proceso, en mi caso, interesante. Okay. Y actualmente estás con esta obra, Todos Somos Job, que yo, Miguel, soy creyente, la gente lo sabe, y para mí Job es de mis personajes favoritos, pero a la vez es el que yo le pido a Dios que nunca me haga pasar lo que pasó Job. Job es un hombre que amaba tanto a Dios, que le agradecía siempre a Dios, y que y Dios le había dado todo. Sí. Y que una vez el enemigo, como yo le digo, dijo, a ver, prueba a Job a ver si tanto te quiere, quítale todo. Aquí le llamamos el adversario. El adversario. Qué padre nombre, muy bien, ¿verdad? Me gusta, el adversario. Le dice a Dios, quítale todo a ver si te ama tanto como dice. Así es. De tenerlo todo, lo dejó hasta con lepra. Así es. Y aún así, Job seguía adorando y agradeciendo a Dios. Así es. Cuéntame, por favor, este proyecto. Porque yo quisiera, obviamente, esa parte con la que me quedo, quisiera siempre, aunque pasaran 1000 cosas en mi vida malas, seguir agradeciendo y amar a Dios. Pero a veces eso es complicado. Y lo fue complicado incluso hasta para el mismo Job. Recordemos que este es un relato sapiensal del siglo V antes de Jesucristo, que se ignora el autor. Se lo achacan al rey Salomón, que era el rey sabio, y está contextualizado en ese tiempo, pero tú bien sabes que la línea narrativa de la anécdota de Job se puede contar en cualquier momento, y por eso incluso hasta tú lo estás diciendo. No quisiera que me pasara a mí lo que le pasó a Job, porque efectivamente de tenerlo todo pasa a no tener nada. Y de pronto Job entra en una crisis después de que su esposa todavía le dice, ¿todavía confías en él? Maldice a Dios y muérete de una vez. Cuando todo te falla y te quedas solo con Dios, sí quieres preguntarle cosas. Y de pronto Job, en ese enojo que además llegan sus amigos, que a veces los amigos, ¿cuál es el amigo perfecto? A veces llega tanta gente con buena intención y lejos de ayudar te hunden más. Y entonces en el caso de Job le llegan todavía unos amigos que supuestamente son sus mejores amigos y vienen a ayudar, pero todavía lo conflictúan más y lo dejan más triste de cómo estaba. Solo hay uno, Eliú, que lo deja un poco esperanzado y con un horizonte mejor en el pensamiento que le ofrece él. Los demás sí, catastrofistas, y lo juzgan. Entonces cuando queda solo con Dios, empieza a decir, ¿dónde estás? ¿Este es al Todopoderoso al que servimos? ¿Te parece justo lo que me hacen? ¿Te parece justo lo que pasa en el mundo? Que los malvados parece que están protegidos, que todos les quitan las piedras del camino y a mí me cercan por todas partes. ¿Eso es lo correcto? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Cómo permites esto? ¿Cuál va a ser el límite de todo esto? Y Job lo pregunta a Dios. Por eso el texto tiene una gran actualidad, y el texto incluso es más allá de estigmatizarlo como algo religioso y solo para Semana Santa. Este texto es tan vertiginoso como Hamlet, como el Rey Lear, como Fausto. De hecho,
Esos títulos tomaron mucha inspiración de Job, los alegatos que tiene Job, que dice, el hombre cuando muere, ¿a dónde va? ¿Ser o no ser? Esos textos ya existían aquí. Ahora es el momento de hacer justicia a este texto que está considerado como una joya universal. Y el poema, concretamente de Dios, está también considerado de un pragmatismo exquisito. Hubo una película hace poco que se llamó Entrevista con Dios. Y la quise ver porque dije, a ver, ¿quién es el guionista que se atreve a poner palabras en Dios? ¿Y de qué manera? Y de pronto me sonreía, pero me sonreía de hermandad con el guionista. Porque digo, entiendo tu encrucijada. Qué difícil es poner las palabras de Dios, quien es uno para manejar un título así. Y fíjate que las respuestas de ese Dios de esa película eran también pragmáticas. Entonces me acordé del poema que responde a Job sus incertidumbres. Entonces, el texto es una maravilla. Yo lo trabajé 8 años, por el respeto que me conlleva, porque dije, esto no es para mí, dirígeme, ¿hacia dónde quieres que vaya esto? Y entonces me pasó que en varias ocasiones, de pronto me quedaba hasta la noche, ya ves que la noche es como muy exquisita para estas cosas, me quedaba escribiendo. Y al día siguiente decía, a ver lo que escribí, ya estaba bañado, arreglado para salir. Y de pronto me quedaba escribiendo. Y así a veces eran ciclos de 15 días. Y tenía que salir ya, pero para comprar víveres. Así fue la maravilla de encontrarte con este texto y de esta, pues de esta encrucijada de poderlo contar correctamente. Entonces, nuestro Job es un Job moderno, es un ejecutivo millonario que lo pierde todo y entonces lo modernizamos para que no sea algo lejano, no ponerlo con túnicas y ponerlo con ovejas. No. Lo modernizamos para que sea una perspectiva más llevadera para el hombre actual. Me parece bien. Y fíjate que nos quedó algo muy fuerte, créemelo. Y luego, estamos en un lugar, ¿tú conoces la Capilla Gótica? No. De verdad. Bueno, tú tienes que ir a la obra, en principio. Voy a ir, eso por supuesto. Y vas a ver el lugar, y ya me lo platicarás. Pero en principio te puedo adelantar, y les puedo adelantar, que, como lo dice su nombre, es una capilla y gótica, es antigua, está llena de arcos por todas partes, y de cuadros de Murillo, de no sé cuántos autores. Entonces, cuando tú entras a ese recinto, y todavía no sabes ni qué obra es, ya el recinto te da una vibración gigantesca, y es una capilla. Entonces ve la similitud y el paralelismo con todo. Y así me pasó con todos los pasos que han sido el proceso de Job. Yo estaba necesitando, por ejemplo, unas botas de equitación y yo tenía unas del SEA que nos hicieron en aquel tiempo tomar clases de equitación. Pero son complicadísimas de quitar. O sea, tú necesitas a un compañero y hacerle así para que se pueda salir la bota. Y entonces todos nos ayudábamos así. Pero dije, esto no lo puedo usar en el teatro porque va a tardar 3 horas. Y entonces dije, bueno, pues le voy a poner cierre, a ver tal. Y entonces, la verdad, he de confesar que yo soy muy tianguero. Me divierte mucho. Y he encontrado muchas cosas para obras de teatro en tianguis. Entonces voy al tianguis y yo andaba con esa peripecia de encontrar unas botas o a ver cómo lo iba a resolver. Y entonces veo unas botas de equitación, un par de botas de equitación. Le digo, porque ya soy amigo de varios ahí, le digo, oye Gonzo, ¿en cuánto me dejas? ¿En cuánto me dejas las botas? Y me dice, por ser para ti 70 pesos. Yo creo que a lo mejor le dice a todo lo mismo, por ser para ti. Pero bueno, nos estimamos. Digo, 70 pesos, órale, a ver. Y abro el cierre y todavía tenía hasta las espuelas. Entonces dije, perfecto, le corto la cartuchera, me pongo un zapato negro y resuelto. Y llego a casa con las botas, las limpio, las veo y digo, no inventes, ¿me quedarán?
le pongo como 4 kilos de talco, bueno, no tanto, y entonces le meto talco, meto el pie y como si fuera una obra de la Cenicienta, te queda. ¿Y sabes qué digo en esos momentos? Dios, te vi. Wow. Porque lo hice de esa manera tan humilde, todo, fue de poco en poco. Y este proyecto ha sido como una alcancía en el que de poquito en poquito, en esos 8 años, guardé cosas, trabajé. Y ahora que rompo ese cochinito, hay una fortuna. Gracias a Dios. ¿Qué días? ¿Cuándo empezamos? Tienes una vibración hermosísima. Ay. Esa manera de decir, gracias a Dios, me estremeciste. Estamos sensibles, es que ¿qué quieren? O sea, fue tanto trabajo. Claro. Y se va a presentar ya este 15. No, estoy 14, a ¿no? flor. Bueno, aquí ponemos 14, pero ese va a ser un ensayo general para nosotros y oficialmente preferimos hacerlo el 15 por ciertas cosas técnicas de que queríamos tenerlo perfectamente bien. Además, el 14 hay también el estreno de una obra que están haciendo mucho ruido y ya sabes cómo se juegan a veces a las fechas para que unos no opaquen a otros y todo ese tipo de cosas. Entonces es el 15 de abril, que es un sábado, a las 8:30. Y bueno, la obra le llamamos además Todos somos Job, porque esta obra nos pertenece a todos, independientemente de la religión que tengas. E incluso si eres ateo, cataplum. Qué bonito. Así que ahorita está rápidamente en escena para que la vean. Por favor, las redes sociales. Perdón, todos, es a las 7, ¿verdad? Es a las 7, me están corrigiendo, es a las 7. Es que el viernes es el que es a las 8:30. Viernes 8:30, sábado 7, domingo 6. Y déjame decirte algo también que es una primicia. Acabamos de cerrar una fecha que es para San Luis Potosí. Ay, gracias a Dios. Fíjate qué bonito. Sí, además es un lugar tan hermoso. Y bueno, vamos a ir para allá y nos vamos a presentar el día 27 de abril. Órale. Instituto Cultural Helénico, Capilla Gótica. Esa es la casa. En Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupe. Ahí vamos a estar, mi querido Miguel. Por favor. Mi pareja, vamos a ir a verte porque yo te admiro mucho como actor y me da mucho gusto que sigas emprendiendo. Y ¿sabes qué? Voy a querer tu opinión. Por supuesto. Este fin no voy porque me voy de viaje, pero el otro estoy en la ciudad y vamos a ir a verte. Va. Ahora, ¿te has sentido como Job? Me he ajobado, Sí. De verdad, y me lo dicen todos. De pronto unos amigos me dijeron, ay, vas a ir a Televisa, por favor, Miguel, cuídate, porque tienes una sintonía tan limpia y tal que no te vayan a contaminar con tanta frivolidad. Y digo, no, tranquilos, tampoco es para tanto. Y porque han notado todos que el hecho de hacerte acompañar de este texto por tanto tiempo, es obvio que algo permeó en ti. Y sí, yo siento que sí, yo siento que sí, y claro, sigo aprendiendo y sigo estando al pendiente para ser muy honrado y legítimo con este trabajo, porque yo sé que es una gran responsabilidad y es un personaje, así como para ti, para muchas religiones y tal, que lo toman como un estandarte muy importante. Entonces, por eso mismo me tardé, por el respeto que me merece. Miguel Pizarro, pues te deseo todo el éxito del mundo. Te agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí en el Mitch TV para platicar con nosotros. Y me gustaría darte pues un consejo que no me estás pidiendo, pero que creo que no te mereces. Ya no te mereces vivir con miedo. Yo creo que a lo mejor también hablo muy a la ligera porque no pasé por lo mismo que tú. Creo que eso para mí a lo mejor es muy fácil decirlo, pero te hablo desde un fanático de tu trabajo, desde una persona que de persona a persona le dice que no se merece vivir así. Fue algo que te pasó. Qué hermosa persona eres. Y estás llegando a bastantes corazones. Así que ya dejas atrás. Ojalá lo puedas hacer. A lo mejor para mí es muy fácil decirlo, pero te queremos ver esto así, en escenarios, en la pantalla chica, en la pantalla grande, haciendo lo que mejor sabes hacer y que lo haces maravilloso, que es actuar. Te quiero. Gracias Miguel. Gracias, igualmente. ¿Algo que le quieran decir al público ya para irnos? Nada, que vengan a ver Todos somos Job, de verdad no se van a arrepentir y la experiencia es maravillosa para cualquier tipo de religión, para todos aquellos que estamos como todos un poquito en un mar de dudas, tener un poco de calma, el sentir que no estamos solos. Gracias, Mitch. Miguel, muchas gracias, que Dios te bendiga. A partir de hoy tienes un amigo en mí. Muchas gracias. Gracias. Y el dominó por acá. Gracias por habernos acompañado. Aplauso para Miguel Pizarro, por favor. Denos like y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en la próxima.
Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like y también comenta, porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices. Además, si quieres más videos, aquí te lo dejo.